Imaynalla kashankichis wayqikuna panaykuna. Noqaq sutiymi atuq kani. Radio Antimanta rimamushaykichis. Sapanka wasinkichisman napaykuyta apachimuykichis. ¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Mi nombre es Atos Cani y aquí comienza Radio Anti. El día de hoy estamos otra vez con su amigo Atos Cani y dentro de nuestro espacio radial Radio Anti. También nos pueden escuchar en Facebook, en YouTube, en las plataformas que vamos a estar aperturando. Estamos inaugurando nuestro espacio radial con un invitado muy especial, un escritor andino que ha escrito poesía, que escribe poesía, literatura, y también es un interesado sobre la cultura andina, la política andina. Tenemos el honor de presentarles a nuestro hermano Hugo Chacón. Hermano, ¿qué tal? Imaynalla Kashanki, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos estás hablando? Allí, gracias a Toscani. Estoy en Lima, donde resido hace ya unos años. Yo soy originario del Cusco, nacido en Puno, en verdad, pero crecido en niñez y adolescencia en la ciudad del Cusco. Así que tengo esa enorme satisfacción de poseer en mi historia personal dos culturas, ¿no? La cultura aymara y la cultura quechua. Interesado en los temas nacionales, Ciro, y te felicito este esfuerzo a Toscani, te felicito por el esfuerzo de sacar adelante este proyecto de comunicación Radio Anti. Está conducido por ti, Atos. Te felicito, en verdad, ojalá consigas tus objetivos, seguramente que sí, y el grupo que trabaja contigo también, ¿no? Estos son momentos y tareas colectivas, comunitarias. Aquí me tienes para conversar e intercambiar opiniones sobre tantos temas que son motivo de un encuentro entre andinos. Así es, hermano Huayquicha Hugo. Qué bueno, entonces ustedes se están dedicando a lo que es la cultura andina, que es algo que hemos estado perdiendo, hemos estado retrasándonos en ese sentido y bueno, parece que hay algo que se está construyendo ahora. Justamente estamos aquí, hermano, para conversar de todo lo que está ocurriendo, cómo no dialogar sobre ello, y precisamente con usted, hermano, más o menos para darles un panorama a nuestros hermanos también de otros lugares. ¿Qué es lo que está ocurriendo, hermano, en el Perú? Sí, Ato, es un tema complejo el que vamos a comentar seguramente, pero me parece que no debe de observarse solo desde la coyuntura. Es un error en un país como este, nuestro país, nuestro territorio, de milenios de historia. No se puede entender un país desde el día anterior, un país con rezagos coloniales, que ha sido colonia durante tantos años de potencias extranjeras. No puede ser analizado solamente observando el año anterior, ni siquiera la década, ni el siglo anterior. Creo que esto tiene la necesidad de ser analizado, este fenómeno, estas características de la coyuntura, tienen que ser analizadas desde perspectivas mucho más amplias en el tiempo. Acostumbro usar 4 conceptos útiles para analizar una realidad social en general, muy útil para el Perú. Es el de separar conceptos como época, como el espacio de mayor contenido de tiempo. Está el de la fase, el periodo y la coyuntura. Son 4 aspectos que ayudan mucho a ordenar un análisis. Y creo que
el periodo de Velasco Alvarado, el momento de Velasco Alvarado, que expresa y resume el reclamo que empieza en los años 50 en el interior del país, donde enormes cantidades de hermanos indígenas organizados empiezan a recuperar tierra y convulsionan el país, junto a un movimiento violentista guerrillero que se inicia en los años 60, configura una realidad que los militares de ese momento consideran darle solución, darle una apertura. Es un país que está buscando una realidad distinta. Y entonces ese periodo, esa gran época de los años 70, configura una desarticulación del mundo colonial previo, la paz de los cementerios que se había tenido durante siglos, abre los canales de participación a enormes sectores de la población que nunca habían tenido voz ni voto en el país, se generan procesos migratorios muy fuertes. Es decir, hay un cambio de época, pero ese gobierno de Velasco Alvarado, ese gobierno militar de Velasco Alvarado, no logra consolidar un nuevo poder en el Perú. El poder oligárquico terrateniente que se desarticula en ese momento no es reemplazado por un nuevo poder, dado la incipiente capacidad, incipiente fortaleza de la burguesía mercantil financiera del Perú. Se genera un precario sistema de dominación en el que los de arriba no pueden gobernar de manera armónica y los de abajo no pueden tampoco todavía plantear una alternativa de desarrollo independiente, de desarrollo político autónomo. Esta precariedad en el sistema de dominación se ha mantenido hasta ahora. Con varias fases, con varios periodos. La fase del gobierno de Belaúnde, la fase del gobierno de García, la violencia de Sendero, otra fase, el neoliberalismo de Fujimori, otra fase. Y dentro de esas fases ha habido periodos, ¿no?, muy nítidos, muy claros, como la inflación de García, la disolución del Congreso de Fujimori, y también coyunturas bastante nítidas, diferenciadas, ¿no? La renuncia de Fujimori, los destapes de Odebrecht, los cambios de presidentes que hemos tenido. Si observas esto que ocurre en el Perú, con estos elementos, creo que los puedes entender mejor. Y lo que ocurre ahora es que, por primera vez, este sector, que no ha tenido las condiciones de imponer sus puntos de vista políticos, sus sentimientos, sus sentires a la mayoría de la población, ahora se expresa, ahora se desplaza a las calles, hace presencia pública y exige que el país no se puede gobernar sin nosotros. Y esa es la expresión que observo. Es, creo, la manera como podemos entender mejor lo que está ocurriendo. Una población enormemente marginada de las decisiones de gobierno, racialmente ofendida, desatendida por el Estado, interesada en que su cultura se respete, su cultura se valore, y que su participación en las decisiones del Estado sean escuchadas, sean atendidas, sean incorporadas, ¿no? Entonces, un Estado monocultural, un Estado monolingüe, ha estallado en este momento. Y yo creo que cualquiera sea el resultado que esta coyuntura tenga, el país no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. Eso es lo que creo puede ayudar a entender este proceso que estamos viviendo, que aún no termina. ¿Cómo acabará? Seguro va a ser materia de conversar en los próximos momentos contigo. Así es, hermano. Qué interesante lo que menciona, hermano. Entonces, hermano, estamos viendo el intento de cumplir una promesa que
ha sido cumplida, hermano. Eso es lo que estamos viendo. También este fenómeno que ya se había dado, ¿no? En Bolivia, en México, donde los propios pueblos originarios regresan a sus espacios, ¿no? A sus espacios, a las grandes urbes, las toman para justamente hacer escuchar sus voces, y bueno, no son bien recibidos, no son bien recibidos como acá, también en Lima. Estamos entonces viviendo, hermano, en un espacio donde porque se ve solamente desde el ámbito, generalmente, ¿no? El momento, como usted lo ha hecho, no hay que ver solamente la coyuntura, ¿no? Se nota o se quiere ver de que solamente se trata de sacar a Dina Boluarte, o si no, se trata solamente de cambiar la Constitución. Aquí hay entonces, hermano, cuestiones que se están pidiendo, reclamando, mucho más escondidas, ¿no? Y que no se quieren ver, no se quieren mencionar. Aquí hay una promesa incumplida, y que usted está mencionando de que el gobierno, el Estado, monocultural, en este caso, no ha podido desarrollar, no ha podido adaptar a todas las grandes mayorías, a todos los pueblos originarios, a todas las etnias, las multinaciones, a una nación, hermano. ¿Cuál es entonces, hacia dónde nos estamos encaminando, hermano, ahora con esta coyuntura que está sucediendo, ¿no? ¿Hacia dónde nos estamos yendo? ¿Hacia dónde nos podemos ir? Sí, creo, Toscani, que es necesario redondear la idea anterior, complementarla con algunas reflexiones y referirse a esta promesa incumplida a la que has mencionado. Efectivamente es una promesa de un país mestizo, el que se nos ofreció a los peruanos a inicios del siglo XX. Es importante referirse a este aspecto alto porque también está acompañando a la reflexión anterior. Los inicios del siglo XX en el Perú marcan la aparición de un proyecto de nación mestizo. La guerra con Chile hace ver a la inteligencia conservadora nacional, a la inteligencia criolla heredera del virreinato en el Perú, la necesidad de formular un proyecto de país que incluya a los no incluidos hasta ese momento, que desarticule la nación de indios y blancos que se había formado con mucha anticipación y que seguía vigente, que origina en gran parte la debacle frente al invasor chileno. Este grupo de intelectuales criollos, liderados por José de Barriga Agüero, acompañados por los hermanos Ventura García Calderón, el propio pensador cristiano de la UNDE, formulan una propuesta de país mestizo. Encuentran en Garcilaso de la Vega la figura que los represente e imponen esta poderosa idea de un país mestizo. Y no necesitan inclusive la publicación de ningún texto fundador, de ningún documento explicativo. La fuerza de esta propuesta se impone no obstante esas ausencias. Y es el proyecto de nación que nos ha regido desde entonces. La izquierda nacional, de manera quizá indeseada o sin proponerse, colabora con este proyecto de nación cuando formula la idea de que en el indio hay un problema, ¿no? Y se señala que hay un problema que resolver. Entonces, este proyecto de nación mestiza se ve claramente apoyado por la izquierda de manera tácita con su formulación, con la que acabo de mencionar.
entenderás que este proyecto tiene que ser clarísimamente gobernado y conducido por el sector criollo. Por lo tanto, el mestizaje tiene que ser un mestizaje pro-occidental, donde los restos de la cultura milenaria que tenemos nosotros en nuestro suelo se esconda, se incluya, el famoso criterio de la inclusión social, y aparezca como un adornito en la torta, ¿no? Como la cereza en la torta, ¿no? El ponchito, la hojota, Machu Picchu, Sacsayhuamán, pero el eje del proyecto mestizo es la cultura hispánica, ¿no? La cultura blanca. Entenderás que es muy difícil hacer nación con un problema, ¿no? Es muy difícil que tú asumas un compromiso matrimonial con los hijas o hijos de un problema. No se puede hacer un acuerdo nacional con un problema. El problema hay que liquidarlo o absorberlo de alguna manera. Y el proceso social del Perú, desde la llegada de los españoles, ha sido ese. Cómo desaparecer la cultura nativa, cómo desaparecer la cultura ancestral. Ningún proyecto ha podido desaparecerlo, Pato, porque un país milenario es eterno. Es eterno. No han podido entonces establecer un país y un Estado que responda a esta realidad. Unos con manuales extranjeros, con breviarios extranjeros, con decálogos extranjeros, otros con la tradición que el poder de la dominación centenaria les otorgaba. Y entonces el país milenario ha seguido respirando, el país milenario ha seguido aportando las bases de la nacionalidad, porque ¿qué le regala un presidente peruano a otro presidente que viene del extranjero? ¿Acaso le regala el caballo de José Antonio que viene de Barranco Lima? ¿Le regala una llama? ¿Le regala un poncho? Viste a los presidentes que vienen a eventos aquí con atuendos peruanos, los lleva a Machu Picchu a pasear, les hace conocer las pampas de Nazca, los llevan a Caral. El Perú, en su estructura fundamental, es el Perú milenario. Es el Perú milenario. Cuando muchos en esta coyuntura tan difícil que vive el Perú dicen que se vayan estos indios, que se vayan estos ignorantes, ladrones, rateros, ociosos, yo a mí me ha hecho decir en varias oportunidades, nos vamos, pero con todo lo que hemos hecho acá en este país. Nos vamos con Caral, nos vamos con Chavín, nos vamos con Tiahuanaco, nos vamos con la piedra de los 12 ángulos, nos vamos con nuestra música de Puno, con nuestras danzas del Cusco, nos vamos con las tinjas de Cajamarca, nos vamos con Chan Chan. No les dejamos nada, hermano. No, les dejamos el guión. Les dejamos el guión y un poco de arroz y un poco de tallarines, ¿no es cierto? Y claro, para usar la figura anterior, la figura de José Antonio, el hacendado limeño, viniendo de Barranco Lima con su poncho de lino. No queda nada en este país si lo andino se va. Y hay el criterio que lo andino es de indios, ¿no? Que lo andino es de ponchos serranos, de ponchos del sur, de hojotas del sur, el quechua, el aymara. Es una ignorancia supina plantearse una idea de este tipo, Toscani. Es una ignorancia vergonzante, ¿no? Quien instauró la nomenclatura, el nombre de civilización andina, no fue ningún izquierdista radical, sino Julio Cetello. Julio Cetello, colaborador de gobiernos conservadores. Él mismo un conservador. El miembro de esta generación que precisamente fundó la idea de un país mestizo. Julio Cetello se dio cuenta al escarbar en Arequipa, al escarbar en Nazca, al escarbar en Cajamarca, en Cusco, en Chavín, se dio cuenta que acá había un formato que articulaba todo, el horizonte nacional cultural. Dijo, acá hay una civilización. La denominó así, civilización andina, porque donde tú escarbes en el Perú, como arqueólogo, donde investigues como sociólogo, donde analices como psiquiatra o psicólogo, encuentras pensamiento, cultura andina, restos andinos, viva, escondida, difícil de ver en algunos aspectos, en algunos escenarios urbanos. ¿Escarbas? ¿Qué encuentras? Encuentras cultura andina.
No encuentras pues las pirámides de Keops, no encuentras pues la ciudad de Tenochtitlán, no encuentras eso. Por esto tampoco encuentras Madrid antiguo, encuentras el Perú milenario. Entonces, lo andino es un horizonte que incluye todo, porque la civilización andina era una civilización inclusiva, multicultural, multinacional. Y no por capricho lo formularon de esa manera, sino porque se dieron cuenta a través del ensayo y el error, a través de miles de años, que este país no podía ser un país monocultural, porque cada valle, cada quebrada, cada valle interandino tiene una particularidad distinta, que tiene que ser manejada con una visión distinta, autónoma. Tú no puedes manejar este país como se maneja los países de Europa, donde extiendes la vista y ves kilómetros y kilómetros de pampas y de extensiones sin accidentes geográficos complicados. Acá no puedes hacer eso. El padre Acosta, uno de los pocos ilustrados españoles que llegaron al Perú, Joseph Acosta, en un libro de 1550-1560, señala esto y dice, en este país, en cada valle hay una lengua. ¿Fueron tontos nuestros antepasados para no homogeneizar el territorio en vestidos, en lengua, en costumbres, en religión? No fueron idiotas, no fueron tontos. Hicieron Chavín, hicieron Caral, hicieron Machu Picchu, la Portada del Sol. No fueron tontos. Se dieron cuenta que no podía ser manejado ese país si no era respetando la multiculturalidad. Y acá no hubo un imperio, porque de haberlo sido, Chavín lo hubiera sido, Wari también, Caral lo hubiera sido, homogeneizar todo con el criterio europeo, ¿no? Todos una sola lengua, todos un solo vestido. Acá lo que hubo fue una confederación andina de intereses. Entonces, esa multiculturalidad ha permanecido en el Perú. Muy abotagada, muy marginada, atacada por sucesivos gobiernos. Recordemos la campaña de desindigenización emprendida por el gobierno de las Colaboradoras. A nadie le agrada lo indígena, a Toscani, en el Perú. A nadie le agrada lo indígena, incomoda, ¿no? Lo único indígena que aceptan es al Inca muerto. Pero esta realidad, Indios no, hermano. sí, esta realidad se ha ido imponiendo y aparece de pronto ante los ojos desorbitados y extraños de los analistas criollos como un hecatombe, ¿no? ¿De dónde salió esto, no? ¿De dónde salió? No se dan cuenta, siquiera se dan cuenta que todo el escenario más radical es el mismo escenario de la revolución de Tupac Amaru. Es el mismo escenario que convulsionó el país en 1780. Fíjate tú, qué casualidad, ¿no? Y así quieren ver el Perú con una historia de 3 días. Es imposible. Entonces, la propuesta andina, la propuesta de desarrollo andino es una propuesta inclusiva, una propuesta de entender al Perú desde todas sus sangres, desde todas sus vertientes. El corto, hermano. Bueno, estamos hablando cosas muy interesantes. El hecho, entonces, la propuesta, podríamos decir, hermano, que la propuesta, en todo caso cultural, continúa y se sigue dando, ¿no? Quizás ahí podemos mencionar también, hermano, este caso, ¿no? De insultar la huipala, ¿no? Ahí de repente usted puede ser extensivo más ello y bueno, en todo caso, hermano, mucho también he escuchado de que, por ejemplo, ¿no? Decir, no, pero nosotros somos mestizos, aludiendo solo aludiendo el mestizaje solo al tipo, bueno, a esta combinación de sangres, ¿no? A la genética nada más. Es ahí realmente, hermano, donde está el mestizaje, o donde lo podemos encontrar el mestizaje. Y ahora también uno puede ser mestizo e indio a la vez, hermano, Hugo. Sí, qué complejo y interesante y difícil de conversar y de explicar es el tema que estás planteando,
a Toscani, en algún aspecto quizá no tanto cuando nos referimos a la Huifala, ¿no? La Huifala es odiada por muchos sectores de este espacio dominante en el Perú, ¿no? Se enfada, pueden llegar hasta la agresión física y más allá. Cuando alguien observa a un hermano de los Andes enarbolar la Huifala, ¿no? Le han denominado con adjetivos denigrantes que no quiero repetir aquí. Ignorantes, ¿no? Ignorantes. Sin percibir que una bandera es, para cualquier sociedad que construya un símbolo, es un instrumento que sintetiza momentos, que sintetiza espacios, que sintetiza creencias, sintetiza modos de ver la vida, historia, incluye muertos, incluye música, incluye vestidos, sintetiza todo, una bandera. Y pues la bandera nacional bicolor no es suficiente para identificar los sentimientos que nosotros los andinos tenemos. Respetamos esa bandera, pero no nos representa en toda su extensión, sino con esa bandera nos han querido exterminar a nosotros, han querido incorporar a una sociedad occidental contra viento y marea, a sangre y fuego. Con esa bandera han entrado las fuerzas represivas a las comunidades, a los espacios andinos, a hacer destrozo y medio. Con esa bandera nos niegan la posibilidad de nosotros tener una educación multilingüe. Tenemos derecho a enarbolar una bandera. En Nueva Zelanda, la bandera indígena ondea al costado de la bandera nacional oficial. Hay muchísimos ejemplos de esta realidad. Nosotros podemos ser un país, pero claro, cuanto más símbolos tenga un país, es mucho más productiva su vida, más fraterna su relación. Podemos tener un proyecto de nación andina de varias banderas, pero un solo proyecto nacional, ¿no es cierto?, donde el afroperuano sea andino también, donde el criollo pueda ser un criollo andino, donde el descendiente Nisei pueda ser un Nisei andino. Yo soy quechua, de habla castellana, andino, y tengo la posibilidad de entenderme perfectamente con alguien que comulgue con 4 o 5 ideas básicas, de las que hablaremos quizá, que puedan hermanarnos, que puedan confraternizarnos en un esfuerzo de crear una sociedad unitaria en la diversidad. El miedo que hay, ¿no?, a que las lenguas originarias aparezcan, se empiecen a usar, sea un motor de integración, es un terror que no se puede entender. Bueno, en alguna medida, pero en general sí es entendible, ¿no? Porque es una cultura que no tolera la diversidad, es monocultural, ve la diferencia y no la acepta, ve un idioma distinto y lo tiene que desaparecer o incorporar al idioma dominante, ve religiones distintas y no las acepta, ve vestimentas distintas y no las acepta. Hay variedad cultural en la genuina, en la original cultura occidental. No hay variedad, Ciro. No hay variedad. Esa es su manera de enfrentar la vida. Les ha servido, pues, ¿no?, a los occidentales. No es que sea una cultura maldita, desgraciada, no. Es una cultura distinta que aquí no funciona, no ha funcionado en su integridad. Con esa cultura, los occidentales han conquistado el mundo, han viajado a la Luna, van a colonizar Marte y más allá. Para todo eso les ha servido. Éxitos, muy bien. No ha servido para crear un hogar nacional para los peruanos, un espacio de convivencia, un país de todas las sangres. No ha sido posible. Y el odio a la Huifala pasa por ese detalle y nos hacen creer que es el producto de un sorteo, de un esfuerzo. Anécdotas. La Huifala está en nosotros desde la noche de los tiempos. Tiene miles de años. Están los restos visibles que nos muestran elementos de esta Huifala en dibujos, en cerámicas, en tejidos, en todo el país,
Entonces, que no tengan miedo. La Huifala no asesina, la Huifala confraterniza, la Huifala quiere precisamente con sus 49 espacios de color significar la diversidad, la inclusión. Nosotros en el quechua tenemos Atok, el pronombre personal ñocanchi y ñocaico. Uno es multicultural y el otro es intercultural. En menos de lo que alguien articula su odio a la Huifala, nosotros nos convertimos de un nosotros sin ti en un nosotros contigo. Esa es la esencia de la cultura andina. Y eso demora en entenderse, porque también la difusión de estas ideas es muy limitada, ¿no? No se hace estas conversaciones que puedan permitir aclarar conceptos y eliminar miedos en el escenario político nacional. Lo mestizo. ¿Tú te imaginas, Ato, que hubiéramos en la humanidad en general aceptado un proyecto mestizo para todas las nacionalidades y en el Perú en particular, todos como soldaditos, ¿no? Todos igualitos, ¿no? Un número, una clave para cada mestizo, ¿no? Lo más parecido posible, por favor. Toditos tenemos que ser iguales. ¿Qué hubiera pasado con el COVID? El COVID nos hubiera arrasado a todos si hubiéramos tenido una herencia genética compartida entre todos, un proyecto mestizo de genicidad. No hubiéramos podido sobrevivir al COVID. La variedad nos está enseñando la naturaleza, es la norma de vida. Observemos la naturaleza. La naturaleza no es monocultural. El sapo se entiende con la culebra, el águila con la culebra, los pajaritos, las aves, con los otros seres vivientes. ¿Quién es el que entra y depreda todo y desgracia todo? Los humanos. Los humanos hacemos esa incursión depredatoria porque no entendemos la diversidad, no entendemos el sentido de una vida diversa. Entonces el mestizaje, este gran proyecto frustrado, que ahora hace agua con esta coyuntura, no ha logrado crear medicina mestiza, no ha logrado crear educación mestiza, no ha logrado crear fuerzas armadas mestizas. No hay cultura mestiza en el Perú. ¿Sabes por qué, Ato? Porque los creadores de la mesticidad nunca se quisieron mestizar con la población nacional. Crearon el proyecto, pero se mestizaron con población migrante europea. Los creadores y los herederos de esa herencia ideológica que formularon el proyecto del mestizaje nunca aceptaron mezclar su sangre con la población nacional. Ahí me acuerdo, hermano, de una frase, y también me acuerdo que en el libro de Paulo Drino lo cita, esta frase, por ejemplo, que hasta ahora todavía utilizan en forma de broma, pero tiene mucho de cierto, que dicen, ¿no? Que vengan los venezolanos o ahora último los ucranianos a mejorar la raza, Esto es parte también de todo ese fenómeno de acomplejados que estamos, que esta situación monocultural y que ha implementado el mestizaje a rajatabla está construyendo, ¿no? El hecho de que no nos queramos a nosotros mismos es sinónimo de esto, ¿no? Y si de algo está sirviendo la lucha es justamente para poner en tela de juicio todo esto también, hermano Hugo. Efectivamente, hay una suerte de esquizofrenia, ¿no? Tú no puedes vivir tranquilo con dos personalidades. No sabes quién es. Como no puedes vivir con dos personalidades, estás intranquilo, ¿no es cierto? Entonces en cada festividad te pones tu ponchito. En cada festividad tocas tu vainito. En cada festividad asumes una identidad ficticia, entre comillas, que te acompaña durante la festividad. Estadios, espacios públicos están repletos de estas festividades. Sábado, domingo, ¿no? Y el día lunes, tu ternito occidental, tu estructura mental occidental. Esto es esquizofrénico. Lo que
hay que hacer es asumir esa identidad que nos está persiguiendo y que no queremos aceptarla. Eso nos hará una sociedad inclusiva, una sociedad multicultural, una sociedad tolerante con la diferencia. Y esto solo puede hacerlo alguien que tiene en sus genes, en su estructura cultural, la multiculturalidad acuñada. Y somos los herederos de esta gran confederación andina que pervive, que vive y que estás viendo, que se está viendo en los actos de solidaridad, en los actos de ayuda mutua, para venir a Lima, trasladarse. Esta manifestación clarísima de la cooperación entre todos. Debemos recuperar eso para hacer de este país un país maduro, un país en camino al desarrollo. No va a suceder si esto no se hace así, Ciro. Este país tiene que ser un país de todas las sangres, por supuesto conducida por quienes no han tenido una oportunidad de conducir todavía este país. Se trata en el fondo, Tuscany, se trata en el fondo de construir un horizonte civilizatorio distinto. Ese es el punto. Acá no estamos en el afán de fundar una segunda república, una tercera república, cuando no hay repúblicas sobre las cuales refundar. Nada. Acá lo que se necesita es la creación de un horizonte civilizatorio distinto, porque la civilización occidental, ¿qué tiempo más va a durar como hegemónica? Muy poco tiempo. Esto desaparezca, ¿qué vamos a tener nosotros en esos territorios andinos de Ecuador, Perú y Bolivia? Tenemos que recuperar lo nuestro. Tenemos que plantear un horizonte cultural distinto, donde las relaciones sociales reflejen en mucho lo que fuimos, porque sobre qué vas a construir cuando algo que te ha construido desaparezca. Tienes que retornar a las fuentes, ¿no es cierto? Y hacer que la política tenga otro matiz, tenga otro sentido, y la estructura productiva. Tenemos que recuperar las cuencas, los valles, construir una democracia de valles, una democracia de cuencas. Todo el país es andino en términos orográficos, Tuscany. Todo el país es orográficamente andino. Y lo digo para quienes dicen y niegan que seamos culturalmente andinos. Somos geográficamente andinos, mal que le pese a todos. Si tú ves la fotografía del territorio nacional desde el espacio, hay varias fotos que lo muestran. Todo es un espacio arrugado de cerros inacabables, colinas y cordilleras inacabables. La selva es un rezago, un residuo de eso. La costa, ni que se diga, una franjita, una línea, una ringlera, un espacio pequeñísimo. El macizo es andino. ¿Podemos vivir de espaldas esa realidad? ¿Podemos seguir manteniendo los criterios de concentración urbana, de las reducciones que hizo Toledo, el virrey Toledo en 1780? No se puede seguir manteniendo, en 1570. No se puede seguir manteniendo esa realidad. Tenemos que recuperar alturas perdidas, tenemos que encaramarnos sobre el lomo de los Andes, inclusive por razones geopolíticas también, y de seguridad nacional. Llevar nuestra capital al interior del país. Y sobre todo, construir economía desde las cuencas, desde los valles. Construir democracia de cuencas, con autonomía económica, autonomía política, autonomía social, para que las cuencas gobiernen su realidad. Y no a su libre albedrío, dentro de un gran proyecto nacional, dentro de un gran presupuesto nacional, dentro de un plan de desarrollo nacional que permita tener estas autonomías, donde los presupuestos sean desagregados por cuencas. La suma de las cuencas organizarán microrregiones, la suma de las microrregiones organizarán regiones y luego la macrorregión y luego el territorio nacional. Si el territorio andino, si las cumbres, 4.000 metros, 4.500 metros, no son un jardín en algún momento de nuestras vidas, no seremos un país desarrollado, también creo yo. Tenemos que convertir las cordilleras en jardines, en sitios productivos, andenes, acueductos, cría de agua, piscicultura,
ganadería de altura, recuperar los auquénidos, las especies nativas de cultivo, contribuir a la recuperación mundial de la geografía al servicio de la humanidad. O sea que esta civilización occidental y sus tributarios la destruyen día a día. La destruyen día a día. Por lo tanto, no es solamente un compromiso con el país, es un compromiso de la humanidad, es un compromiso con la humanidad, de la supervivencia de la especie humana, la que está en juego aquí. No solamente la satisfacción y el bienestar del mundo andino, sino también la supervivencia de la especie humana. Este camino, el camino que se está siguiendo, es de destrucción de la especie humana. Tema que compromete ya aspectos que van mucho más allá de los intereses solamente territoriales. Y otra cosa importante también, se tiene que desechar estas teorías totalizadoras de la realidad, ¿no? Que han sido durante los últimos 100 años el horizonte que ha cautivado la mente de las jóvenes y ha cautivado la mente de los que conducen opinión pública, es el materialismo dialéctico, ¿no es cierto?, que es la otra cara de la medalla del capitalismo. Bueno, pues esta visión de la sociedad no admite una tercera vía, la vía en este espacio nuestro por lo menos, no admite la tercera vía, la vía de la visión, digamos que no es para mí tercera vía, es una vía distinta, es una vía alternativa de entender la realidad desde el punto de vista del pensamiento ancestral y tus costumbres y tu cultura ancestral, ¿no? Que tiene que desarrollar teoría política, tiene que desarrollar teoría social, teoría económica, está desarrollando. Pero tenemos que entrar a ese debate, tenemos que entrar a disputar la conducción de la sociedad. Si esto no se convierte en un hecho político, estas ideas no se traducen en hechos políticos, esto será un fracaso, ¿no? Seguiremos siendo el punto 3.1111 del programa agrario de cualquier gobierno, de cualquier entidad política en el Perú. Seremos un capítulo muy pequeño de las políticas agrarias en el Perú. Eso no se puede permitir. Y eso tiene que partir de nosotros, de la organización. Y tenemos que imponer en política nuestros criterios. Tenemos que hacer entender a la gente que no se puede mandar si no se manda obedeciendo. Un mandato de gobierno no es un mandato para hacer lo que tú quieras. Tienes que mandar obedeciendo. Tienes que representar y no suplantar. Tienes que bajar de tus alturas antes que subir. Tienes que servir y no servirte. Convence y no venzas. Hay que convencer y no vencer. Hay que construir y no destruir. Hay que proponer y no imponer. Estos son criterios andinos que recorren el territorio continental, que son ya materia de puesta en práctica en muchos espacios, México en especial, y que tenemos que asumirlo nosotros como un vehículo de trabajo político. No podemos ignorar estos principios que vienen desde los albores de nuestra realidad como habitantes de este territorio. Hay que mandar obedeciendo, hay que construir, no destruir. El mundo andino, en este momento Atoscaní, ha puesto su sangre, ha puesto su contribución física al esfuerzo por democratizar esta sociedad. En esa coyuntura nos encontramos. Ha puesto los mártires. Pero la conducción ideológica, la conducción política, no la tienen los andinos. Hay que decirlo con toda claridad, porque estos 8 principios que estoy mencionando, 7 principios, se verían de manera directa en el accionar político, accionar concreto de las masas insurgentes. No lo hacen, no lo usan. No estamos influenciando políticamente esta insurgencia. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Hay un sentimiento andino, vuelvo a repetir, que no está conducido políticamente por un espacio dirigente andino. Estas cosas se ignoran, han sido pisoteadas, han sido desarticuladas por el saber occidental. Acá lo único que existe es la derecha capitalista y la izquierda marxista. Por favor, por favor. Y al medio, una gran población andina que no entiende una cosa ni entiende la otra, pero que no sabe por dónde caminar, por dónde ir. Hay que trabajar junto con ellos estas orientaciones políticas. Atoscaní.
Hay que trabajar esto día y noche para que estas cosas se difundan, estas cosas se entiendan, y crear espacios de articulación política que serán distintas, porque una cosa es hacer política en las planicies Collao y otra es hacer política en los valles interandinos, o en los valles de la costa, o en las arenales de la costa, o en las selvas andinas del país. Son escenarios distintos. Cada uno construirá su alternativa política distinta, pero con una sola orientación general, que es la de recuperar nuestra identidad milenaria, recuperar nuestra cultura milenaria, ponerla al servicio de la sociedad, para que entiendan que nosotros no queremos destruir nada, que queremos hacer un país inclusivo, un país multicultural, un país multinacional, para beneficio de todos, donde todos tenemos que tener una misión y un objetivo, bajo los criterios fundamentales de esta enseñanza ancestral que tenemos. Tendrá que tener una dirección política, por supuesto. Estará la dirección política entre quienes, como nosotros, en nosotros tiene que recaer esa dirección política, pero no por mandato, sino porque nosotros nos ganemos esa hegemonía. Porque es fácil obtener el Palacio de Gobierno. Cualquier intrépido lo obtiene, cualquier irresponsable lo obtiene. Eso es obtener gobierno, pero no construir poder. Vas a escuchar esos discursos. No tenemos el poder judicial, no tenemos el poder policial, no tenemos el poder del ejército, no tenemos el poder de la iglesia. Mientras no lo tengamos, no vamos a tener poder. ¿Y el pueblo no es la fuente de poder? Tienes que ganar el corazón del pueblo. Tienes que hacer posible que estas ideas se transmitan de generación en generación y sean ya inamovibles, como ha resultado inamovible en apariencia el pensamiento occidental. Múltiples partidos, 18 o 20 partidos, recambios, todos piensan lo mismo, todos tienen una misma orientación. Eso es lo que tenemos que conseguir desde nuestro punto de vista. Eso requiere tiempo, requiere preparación, requiere un trabajo de hormiga, un trabajo de paciente. La paciencia que hizo que se construya Machu Picchu en 100 años y más, la paciencia que se usó para construir Chachán, la paciencia que se usó para construir Caral. Nosotros hemos sido dominadores del espacio y el tiempo, a Toscani. Nosotros hemos sido dominadores del espacio y el tiempo. Y en ese proceso hemos priorizado el espacio. El embellecimiento del espacio. El tiempo no nos ha importado mucho. A esta civilización que tiene un tiempo lineal y nosotros lo tenemos circular, les importa el tiempo. El tiempo es dinero. No mires el pasado, mira el futuro. No saben que con mirar el pasado no estás destruyendo ningún futuro, estás construyendo el futuro mirando el pasado. Y es eso lo que hay que aplicar, hay que hacer trabajo político. Ayer, para que el mañana sea distinto. Eso solo se consigue con trabajo político permanente, trabajo político concienzudo, que no esté tras una curul, que no esté tras una concejalía, puestito en el gobierno. Necesitamos ese tipo de contingentes políticos para construir esta alternativa. No es fácil, pero se va a ir consiguiendo, Toscani, poco a poco. Así veo el futuro. Creo que nuestros hermanos que también están participando dentro de esta lucha están siendo ejemplo, ¿no?, de organización, quizás no como todavía estaríamos esperando, pero creo que hay rezagos somos, pues, como usted está diciendo, somos milenarios, ¿no? Y todo eso se muestra todavía en lo que, y además a cada momento estamos siendo constituidos por lo andino, ¿no? Estamos siendo indefinizados, podría decir, hermano, porque incluso un criollo nacido en el Perú nunca pues será igual a un criollo español que haya nacido en España, ¿no? La geografía igual lo hace andino, ¿no? Y estas son situaciones que no se quieren entender, creo que más también por el bolsillo, por las ganancias económicas que hay de parte de esta gente que está en el poder y que está demostrando que no sabe gobernar, hermano,
porque realmente los que están, al menos ahora, solo son, me parece a mí, solo son rateros, solo son subas que están en el gobierno y quieren quedarse con el dinero, ¿no? Y quieren perpetuarse allí, y realmente políticamente a veces me parece hasta inconversables, hermanos, de esa gente, ¿no? Con la que no se puede ni siquiera permitirle a veces lo que está, parece que lo que estuvieran diciendo, hermano, fuera un chiste, fuera, no sé de dónde sacan tantas cosas que dicen, y ya no sé si enoja o causa risa. Entonces, en esas perspectivas estamos, hermano. Algunas palabras que de repente quiera mencionar también aquí a Radio Anti, a todos los que estamos construyendo también una posibilidad, un movimiento, desde donde ustedes puedan estar trabajando, ¿no? La perspectiva andina, seguramente habrán muchos espacios también para conversar. Y bueno, hermano, algo más que usted quiera mencionar para ya también no aburrir a nuestro, que seguramente también está escuchándonos con mucho ahínco, pero ya también es hora de terminar, y seguramente lo vamos a tener otra vez, hermano. No se olvide de venir a este espacio. No, claro que no, Toscani, encantado yo de conversar y contribuir en el desarrollo de esta alternativa política. Mi trabajo, mi misión, mi objetivo es trabajar esta alternativa en términos políticos. No es suficiente la ceremonia de pago a la tierra, no es suficiente las festividades provinciales, no es suficiente. No hacemos ni construimos una alternativa de sociedad solamente con esas articulaciones que son, por supuesto, necesarísimas, pero no construimos ninguna alternativa de conducir esta sociedad si no tenemos y desarrollamos una alternativa política. Y eso es lo que tenemos, en mi caso, como misión fundamental: crear, contribuir, trabajar por una alternativa política. Significa desarrollo teórico, ideológico, desarrollo doctrinario, desarrollo de programas de gobierno, desarrollo en general de pensamiento andino. Y cada uno hace su trabajo en el espacio que le corresponda. Unos son activistas, otros son teóricos, otros son luchadores concretos, otros son comunicadores. Cada quien tiene que hacer su tarea. Todos unidos por un solo objetivo y un solo ideal, que es la de hacer posible que este país se reencuentre con sus raíces. Efectivamente, ningún peruano se escapa a la influencia andina. ¿No has visto y no has leído acaso tú? Seguro que sí, por supuesto, no ha sido, esto no es nada oculto. Escritores intelectuales que dicen: en Europa encontré mi identidad, en Europa me entendí que soy latinoamericano, en Europa entendí el Perú. ¿Y por qué no han logrado en ese entendimiento penetrar hasta las raíces más hondas de la nacionalidad? Sí, regresan transformados, pero con el afán solo de transformar y modificar el sistema de dominación. Sí, no, hemos ido incorporar esta cereza en la torta, ¿no? El criollo peruano se computa, se asume occidental. Cuando va al pie de la Torre Eiffel, y el policía le pide documentos y le dice: tú eres peruano, eres sudaca. Pero soy rubio, soy ojos azules. No, compadre, tú eres sudaca, punto. Es ahí donde se encuentra con su nacionalidad, ¿no? De esa manera brutal se da cuenta que no es del mundo occidental, pero tampoco quiere ser del mundo andino. Se debate un problema tremendo. No hay posibilidades de que ningún peruano nacido en estas tierras, criado en estas tierras, se exima de la herencia andina. Tiene vergüenza. Y lo más grave, Atok, es que la vergüenza a veces invade al mundo andino propiamente dicho. Entonces tú ves la proliferación de nombres extranjeros, seguidos por un apellido nuestro, ¿no? Que es desgarrador, ¿no? Desgarrador de esa realidad, ¿no? Ese es un tema que nos hace ver el drama nacional, ¿no? Drama nacional que vivimos. Y eso hay que revertirlo.
hay que revertirlo. Generar proyecto político, generar organizaciones políticas, generar programas de gobierno políticamente encausados con las ideas del mundo andino, desarrollar estas campañas de quitarles el miedo a quienes creen que el mundo andino es un mundo destructor, es un mundo que va a venir a destruir todo y a quitar todo y a... No, tendremos caminos de entendimiento, Yo no quiero ser un pitonizo negativo, pero creo que si esto no se entiende desde el sector dominante, esto puede generar un estallido social enorme donde la conducción y la transformación de este país tome caminos que nadie quiere. Hay que entender esto con claridad. Porque esto hay que hacerlo sin rabia. Arguedas lo dijo. Arguedas es mi norte. Arguedas me orienta junto a Guamán Poma, junto a Santa Cruz Pachacuti, inclusive junto a Garcilaso, en su vertiente andina. Son mis nortes. En ninguno de ellos encuentras rabia, encuentras desesperación, sin mucha paciencia y mucha firmeza en tus convicciones. Eso es lo que hay que conseguir, trabajando poco a poco, uniendo esfuerzos entre quienes humildemente trabajamos en este tema de manera permanente hace ya bastante tiempo. Te felicito otra vez, felicito al equipo de Radio Anti, no desmayen en esta labor, unir mentalidades, unir pueblos, unir conciencias, difundir postulados, es una tarea hermosa, que seguramente ustedes lo van a hacer y lo van a continuar con tu esfuerzo y tu dirección. Nos conocemos hace un buen tiempo, estoy convencido que vas a lograrlo. Tienes la claridad y tienes la convicción de que no hay otro camino. Bueno, de todos modos, te deseo y a tu equipo la mejor de las suertes en este proceso y me tendrás a tu disposición cuando lo creas conveniente a Toscani. Un abrazo fraterno, un abrazo andino, un abrazo hermano. Así es, queridos hermanos, con esto estamos concluyendo este espacio por el día de hoy. Entonces, Tupananchis Kama, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad.